llegando poco a poco a los últimos días de este mes de enero. Hoy ya tenemos 29 días y los quiero saludar nuevamente en esta mañana, con alegría, con esa bendición inmensa de podernos levantar nuevamente y de una palabra que nuevamente va a servirnos de aliento, como le sirvió a nuestros hermanos hebreos. Hoy capítulo 10 de los versículos 32 al 39 y justamente empieza así la lectura. Recuerden aquellos días primeros en los que recién iluminados soportaron múltiples combates y sufrimientos. Es que la página de hoy nos hace conocer un poco más las circunstancias que rodeaban a los destinatarios de esta carta. Se ve que empezaron su vida cristiana con mucho fervor, pero ahora les faltaba constancia. Eso que al principio no les había sido fácil seguir a Cristo. El autor habla de los combates, de los sufrimientos, insultos, tormentos y confiscación de bienes, pero se ve que lo soportaron muy bien y además eran capaces de compartir el dolor con los demás en una admirable solidaridad. Pues ahora el autor les tiene que decir que no pierdan ese fervor de los primeros días. Si siguen con valentía verán la salvación, si se acobardan lo perderán todo. Se nos invita también a nosotros a ser constantes, a ser valientemente cristianos en medio de un mundo hostil, de esta realidad que en medio de la pandemia, pero siguen surgiendo situaciones que son contrarias a nuestros principios. Es lamentable cómo se aprueban leyes en contra de la vida, especialmente del aborto, pero hay que seguir en pie. Cuántos ataques a la familia, pero tenemos que seguir fortaleciendo la familia. No perder ese impulso primero, es la invitación que se nos hace en esta lectura de la carta a los Hebreos. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de los versículos 26 al 34, son otras dos parábolas tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla, que es el reino de Dios. Y justamente también empieza diciendo: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. El Evangelio de hoy nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza a que está allí dentro, que tiene su Evangelio, sus sacramentos y su gracia, pues nos pueden pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro, y si nos va mal, pues nos hundimos. No tendremos que enorgullecernos nunca, como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos. San Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba, pero que era Dios el que hacía crecer. Ahora, no tenemos que desanimarnos cuando no consigamos a corto plazo los efectos que deseamos. El protagonismo, recordemos, lo tiene Dios, por muchas circunstancias que nos puedan estar rodeando. Pero confío yo así, de esta manera, dejo que Dios actúe. Pues resulta que un maestro dejó a uno de sus discípulos un arrozal para que lo cuidara durante 3 años. Cuando el primer año llegó a su término, el maestro fue a ver el campo y la cosecha de arroz había sido muy buena, puesto que el discípulo había provisto a la tierra de agua que necesitaba. Transcurrió otro año y resultó que la cosecha fue más abundante que la anterior, puesto que el joven había abonado convenientemente el campo. Cuando el tercer año finalizó, el maestro se dirigió al arrozal para ver los resultados obtenidos. Pero resulta que el discípulo, entusiasmado con lo producido en el año anterior, abonó demasiado la tierra, que dio muchísimo arroz, pero tan pequeño y frágil que no servía para comercializar con él. En realidad fue una cosecha inútil y el trabajo realizado no dio ningún fruto. Entonces el maestro dijo a su discípulo: así pasa con las personas. Fortaleces a alguien cuando le ayudas un poco, pero si le ayudas demasiado, lo debilitas. Nuestra vida. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, por ejemplo el amor, la ilusión, el interés, la eficacia del trabajo crece notablemente.
Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, o su Espíritu, o la gracia salvadora de Cristo resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad, pero el protagonista es Dios. Así como escuchamos, dice, el hombre duerme durante la noche y se levanta por la mañana y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Ese es Dios actuando. Ese es Dios que hace su parte. Pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Y otra cosa, hay que tener paciencia. Las cosas no se dan de un momento a otro. Empezaba hoy justamente diciendo, un hombre echa semilla en tierra. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero esa parte tiene que ser la mejor, porque cuando le corresponda actuar a Dios, cuando ya nuestras fuerzas falten, Dios hará lo mejor. Él no hará lo poquito o lo que pronto se le ocurra, no, Él hará lo mejor siempre por nosotros. Por eso hay que pedir a Dios esa fe, ese Espíritu Santo, que esa gracia siga actuando en nosotros todos los días, que nos regale la paciencia, porque las cosas no se dan como quisiéramos muchas veces, ni con la agilidad que uno quisiera, y mucho más en estos tiempos. Que le pidamos a Dios que siga actuando en nosotros, que nos permita mirar que es Él el que hace el mayor trabajo y que nosotros más bien tenemos que estar disponibles para lo que Él quiera. Pero tengo esa disposición. Soy yo esa tierra que produce buen fruto, o sencillamente dejo que las cosas vayan pasando y ¿cuándo voy a actuar? Se me va a acabar la vida y no voy a hacer lo que Él con tanto tiempo me ha pedido, y lo más triste, que es lo que yo sé que debo hacer. Así que los invito para que hoy dejemos actuar a Dios y que ese actuar de Dios produzca en nosotros muchísimos frutos. Que esa semilla sembrada no quede allí muerta y sin producir nada. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No deje para último momento lo que puedes hacer hoy y no te olvides de dejar un lugar para Dios en casa.